El pasado día 7 de julio, Risco Caído pasó a ser conocido en todo el mundo por ese reconocimiento importante a través de la UNESCO como paisaje cultural. Y hablaremos también de las montañas sagradas, porque todo se encardina dentro de la misma nomenclatura. Hoy tenemos con nosotros a dos de las personas que han estado vinculadas dentro de ese trabajo de investigación que se ha estado realizando y que ha llevado a ese reconocimiento que ha tenido lugar, como decíamos, el pasado día 7 de julio. Vamos a saludar en primer lugar a Saray Rivero, que es filóloga, que pertenece a la Academia Canaria de la Lengua, también es profesora asociada de la Universidad de Las Palmas, en este caso de la Facultad de Educación, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? De Educación. Y con ella vamos a hablar del trabajo que se ha realizado en torno a conocer un poco más qué incluye ese amplísimo perímetro que hoy conocemos como Risco Caído. También saludamos a Juana Hernández. Juana Hernández pertenece al Cabildo Insular de Gran Canaria, en este caso al área de Cultura y Patrimonio, por supuesto, se encarga de todo lo que tiene que ver la difusión de Risco Caído. Con ella también vamos a conocer un poquito más qué significa y, por supuesto, es además licenciada en Historia del Arte. Efectivamente. O sea, que sabe muy bien de lo que habla. Sí, sí. Ambas saben muy bien de lo que habla. Ambas estuvieron, por cierto, en Azerbaiyán el pasado día 7 de julio. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia fue, como tú comprenderás, emocionante. Estábamos todos con los pelos de punta, porque sobre todo cuando empiezan a evaluar cada país nuestro paisaje cultural y se cuela el Roque Nublo, el Ventaiga, en todos esos paisajes de China, Australia, etcétera, que son maravillosos, pues, y luego empiezan a calificarlo de esa manera porque todo fue cum laude, es decir, empezaron a evaluarlo y todo era maravillas, porque en las anteriores evaluaciones, que estábamos Saray y yo súper preocupadas, pues por ejemplo fue Portugal o Rusia, le ponía una serie de condicionantes, decía, pues bueno, sí, esto está bien, pero tienen que arreglar esto, tienen que ver el modelo de gestión, y cuando empezaron a evaluar nuestro proyecto fue todo, pero una maravilla, que era un paisaje inspirador, que era precioso, que teníamos que, la forma que se ha conservado, en fin, estábamos todos, vamos, con los pelos, con la sonrisa en la boca y también con los ojos llenos de lágrimas, porque la verdad fue muy emotivo. ¿Cuánto tiempo se lleva trabajando en esto, Saray? Bueno, se lleva trabajando muchos años, no sé desde qué fecha exactamente. Casi 2010 se empezó a trabajar, pero ha sido en estos 4 años cuando se le ha dado un impulso importante al expediente, ¿no? ¿Cuándo se plantea crear ese expediente a fin de que el Risco Caído tenga el reconocimiento que merece? Inicialmente el expediente comenzó por el hallazgo de la cueva, ¿no? de la cueva de Risco Caído, que fue descubierta por Julio Cuenca, el arqueólogo Julio Cuenca. Entonces, bueno, había un bien nuevo, era otro paradigma para estudiar la arqueología, y desde allí se comentó que aquello podía ser un elemento clave para iniciar un expediente hacia patrimonio mundial, porque era algo muy singular. Luego, con todas las estrategias que teníamos dentro del expediente, las jornadas técnicas, las reuniones de los comités científicos, se empezó a evaluar que eso era como el elemento síntesis de todo un paisaje cultural que tenía muchos elementos de valor, como por ejemplo la geología, la astronomía, los cielos, las casas cuevas, sobre todo un paisaje troglodita que es casi único a nivel insular en el mundo. Entonces se empezó a evaluar todos esos elementos y hacer un expediente más amplio, porque además estratégicamente era mucho más importante. UNESCO quiere ahora mismo que su lista indicativa esté formada por paisajes culturales donde la gente viva, que sean paisajes vivos, y entonces con esa estrategia pues iniciamos el expediente y bueno, y llegó creo que a buen puerto. Creo que ha sido un chute de autoestima para todos nosotros. Nosotros estábamos muy sorprendidos de la respuesta. Y nada, y muy contentos. Y ahora hay un reto grande y una responsabilidad aún mayor, porque toda la gestión de todos esos 18.000 hectáreas, pues es algo arduo, ¿no? Pero también es interesante y creo que puede ser hasta un nuevo modelo de gestión, porque son muchas consejerías las que entran en juego: cultura, patrimonio, turismo, medio ambiente, agricultura. Entonces es un planteamiento más holístico del paisaje y eso como modelo de gestión es muy interesante. Ahora hay muchos ojos pendientes de ustedes. ¿Cuánta gente conforma ese gran equipo? Nosotros vamos a ver, el equipo de patrimonio
somos bastantes, somos casi 30, porque no solamente la gente que estamos trabajando en el expediente, sino desde la persona que hace la fotocopia hacia todo lo que es el trabajo administrativo, el tener que mover todas las facturas, todo eso es un equipo que tiene que estar de alguna manera integrado. Pero sobre todo, el equipo es mucho mayor porque se han integrado o se han implicado otras consejerías, como por ejemplo la Consejería Medio Ambiente. Medio Ambiente, con todo lo que es ese ámbito, es parte de la Reserva de la Biosfera, entonces no está totalmente unido al proyecto Rijo Caído. Y bueno, yo creo que ahí en el modelo de gestión van a estar presentes en todo momento, ¿no? Bueno, en la parte de difusión, esas 30 personas, entendemos, No, también en la parte de interpretación. No, en general. El equipo, es decir, la difusión, yo estoy en el departamento de difusión, pero la difusión realmente es como, va siempre unida a la gestión, es decir, es visibilizar la gestión. Entonces, la difusión está antes, durante y después de cada proyecto, de tal forma que el objetivo sobre todo es conocer todo bien el proyecto para hacerlo llegar a la gente y luego educar sobre todo en la sensibilidad, en la empatía, en la conservación de tu espacio, porque muchas veces nosotros tenemos estas cosas maravillosas a nuestro lado y no nos damos cuenta. Y a veces hace falta darle un significado o hacer estrategias, hacer actividades que fomenten esa sensibilidad, ¿no? Entonces, es como un equipo interdisciplinar, pero que los proyectos vamos como muy unidos todos, ¿no? El trabajo de Saray ha estado más a pie de campo, a pie de... ¿verdad? Sí, el trabajo, bueno, ha consistido en documentar la memoria oral de las personas que todavía viven en ese espacio o que ya no viven, pero siguen vinculados de alguna forma a todo el espacio que hoy es patrimonio mundial, sobre todo centrado en dos temas. Por un lado, el conocimiento del cielo, cómo se aprovechaba el cielo para saber qué horario iba a ser, qué estaciones, cómo iban a venir los tiempos para, en función de eso, determinar cómo iban a ser las cosechas, cómo iba a ser pues, el aprovechamiento, ¿no? de la tierra. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad popular, es decir, todo aquello que tiene que ver con cuentos de brujas, leyendas, apariciones, luces de almas en pena, o sea, todo ese inframundo que también está ahí. Entonces, es un trabajo que he realizado con Geray Rodríguez, el verseador, coordinado también por José de León y José González Navarro. ¿Qué nos dice el terreno? Porque claro, una cosa es lo que está documentado, lo que ya está escrito, y otra cosa es los datos, la información que arrojan esas 18.000 hectáreas llamadas Risco Caído. Pues desde el punto de vista de lo que nos cuentan nuestros informantes, lo que nos transmiten, se puede de alguna manera concluir que hay un vínculo emocional al territorio y al cielo. El territorio constituye un marcador de la bóveda celeste en cuanto hablamos del cielo, de las estrellas, y en cuanto a la espiritualidad popular también. O sea, no podemos olvidar que un municipio como Artenara está lleno de cruces en un montón de partes del camino, ¿no? Esas cruces también son simbólicas desde ese punto de vista. Por ejemplo, ahí tenemos la Cruz de María, que constituye ahí una especie de axis mundi en ese espacio, donde tanto la parte espiritual como la parte de aprovechamiento del cielo confluyen. Es decir, la Cruz de María se utilizaba como marcador territorial de la bóveda celeste para, por ejemplo, ver por dónde iba Venus y saber cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover, y por otro lado también constituye pues, una fuente de leyendas en torno a luces que se aparecían en esa cruz, ¿no? Entonces, el espacio la relación entre el cielo y la tierra está muy presente en todas las tradiciones orales de la zona. Había conocimientos de astronomía, había conocimientos de matemáticas, porque claro, para situar esa cruz en el lugar exacto, para que nos permitiera obtener una información determinada, la que nosotros queríamos, sobre un espacio al que no podíamos llegar con los elementos que tenemos en la tecnología que tenemos en la actualidad de hoy, había que tener muchos conocimientos. Hombre, todos los descubrimientos que se ha hecho en esa cueva, en Risco Caído, constatan precisamente que el conocimiento astronómico estaba mucho más avanzado del que creíamos. Evidentemente, ese conocimiento también sigue presente en la actualidad, es algo bueno, que ocurre también en otras partes del mundo, pero nuestros mayores todavía lo siguen conservando. Evidentemente, la relación causa y efecto y la observación durante largo tiempo les da las señas, como ellos llaman, para saber cómo orientarse y saber cuándo
cuándo iba a llover, que era lo principal que tenían que saber. Sí. Para poder organizar también el tema de la agricultura, ¿no? Y, Sí. y la ganadería. ¿Seguimos hablando de tradición de cultura bereber o estamos retrocediendo todavía más lejos a una cultura, a una civilización anterior? Bueno, yo no sé. Yo creo que estamos hablando de una cultura masí, que está casi comprobada que es una cultura masí, que estuvo aislado durante mucho tiempo y ha conservado un montón de tradiciones y un montón y un universo cultural que tiene que ver con eso. Entonces ahí se está haciendo muchísimas investigaciones. En Risco Caído se está trabajando bastante sobre lo que estaba comentando Saray, el tema, por ejemplo, de ser un calendario, y un calendario para intentar estudiar los ritmos y asociarlo con la agricultura y con la madre tierra. Entonces son elementos que están ahí y realmente abren camino y otra perspectiva de lo que nosotros conocíamos hasta ahora de los antiguos canarios. Es decir, por ejemplo, ¿qué es troglodita? Pues sí, porque casi toda la isla está horadada y el trabajo que se hace en toda la geología con el tema de las casas cuevas que siguen perviviendo, pero es Risco Caído, igual que el Ventaiga, tienen elementos que se pueden pensar que podría ser un templo astronómico, ¿sabe?, de los antiguos canarios. En las transcripciones que se encuentran en las cuevas nos permite vislumbrar cambios, diferencias o complementan, sin embargo, lo que ya se sabía hasta ahora. Porque usted comentaba que bueno, se arroja información acerca de cómo vivían, pero ¿cambian totalmente la información que teníamos? Bueno, es decir, de las crónicas ya comentaban que, por ejemplo, los antiguos canarios pues tenían un conocimiento del cielo, es decir, el sol para ellos era un elemento totémico. Incluso ya nosotros tenemos en difusión un programa que se llama Yacimientos Estrellas, empezamos en el 2009 por el Año Internacional de la Astronomía, y entonces empezamos a descubrir con todos nuestros compañeros arqueólogos, que había muchísimos enclaves, yacimientos arqueológicos, que realmente se podían hablar de que eran yacimientos estrellas. Por ejemplo, en Arteara, en el sur, en el equinoccio de primavera, el sol sale por la montaña y por una muesquita que tiene la montaña de Amurga y va directamente a lo que le llaman el túmulo del rey. Entonces se piensa que el túmulo del rey, que es quizás la estructura más importante, se hizo porque ellos conocían el ritmo solar y sabían que ese día en concreto el sol daba el primer rayo, daba a ese sitio y ahí construyeron su túmulo. En el tema del Ventaiga, pues también, Acusa también. Risco Caído, pues tiene de equinoccio a equinoccio, entra la luz y va formando y va bañando todas las paredes de triángulos cúbicos y va formando incluso imágenes diferentes que Julio Cuenca está investigando ahora mismo su significado, ¿no? Es decir, de una imagen de una semilla, de una mujer embarazada, se piensa que es todo un ritual y un ritual que tiene que ver con la fertilidad y con la tierra, ¿no? Porque siempre el tema de la madre, de la mujer, y además incluso en los ídolos que tenemos en el Museo Canario vemos la importancia que tenía la mujer para la fertilidad. O sea, todo eso es como un elemento síntesis que está dentro de la cueva número 6, que le llaman. El llamado Almogarén, o me equivoco, es el Almogarén, ¿verdad? Sí. Y que parece que todos los ojos se centran en esa cueva precisamente. ¿Por qué ha llamado tanto la atención? Bueno, lo que ha llamado la atención por eso, por un descubrimiento nuevo, por la forma arquitectónica que tiene, es decir, no es totalmente distinta totalmente diferente a lo que se haya encontrado decir, en cualquier otra isla. Ahora hay otra que es en Telde, que es la cueva de Tara, que existía hace tiempo. Lo que pasa es que Julio lo que está intentando demostrar es que tanto la de Tara como la de Risco Caído son calendarios solares, bueno, solares y lunares, pero que bueno, que lo utilizaban los antiguos canarios para poderse regir en lo que estaba comentando Saray antes, en la forma de la agricultura, en el agua, etcétera. Pero por ejemplo la forma de ese templo es alucinante, es decir, cuando estás dentro, es decir, no es redondo, es como una especie oval, es como un huevo. Entonces, claro, tú entras y en el suelo hay unas cazoletas, las paredes están llenas de triángulos cúbicos, que es el ritual de la fertilidad, y luego el hueco, un hueco que hay en el lado superior, ahí tiene unas muesquitas y se piensa que ese hueco estaba realmente diseñado así con esas muescas para que a la hora de entrar el sol formara esa figura. Entonces se piensa que realmente, desde luego, es un elemento súper nuevo, novedoso, y que bueno, que de alguna manera demuestra que la cultura aborigen tenía un conocimiento mucho mayor de la que nosotros creemos.
Es curioso lo que comentan acerca de ese culto a la feminidad en general. ¿Eso nos permite arrojar también nuevos datos en torno al papel de la mujer en esa cultura, o solamente se entendía a la mujer desde el punto de vista de la procreación? Bueno, yo creo que, siempre José de León ha hablado de una sociedad matrilineal, ¿no? Donde la mujer tenía un peso importante en esa cultura, ¿no? Lo vemos en el Ido de Tara y lo vemos en muchos más vestigios, y sobre todo en el recurso, ¿no?, que utilizaban para los rituales de fertilidad, como bien ha dicho Juana, el triángulo púbico, ¿no? Entonces yo creo que la mujer sí estaba muy presente en esa sociedad. En la actualidad, pues, la mujer también sigue cumpliendo un papel importante, ¿no?, en la sociedad de toda la cumbre de Gran Canaria. A lo mejor en algunos oficios ha estado también por detrás del hombre. Por ejemplo, en cuanto al conocimiento del cielo, vemos que los hombres tienen un mayor conocimiento porque eran ellos los que estaban de alguna manera dedicados a oficios que requerían esos conocimientos. No quiere decir que ellas no lo sepan, ellas también lo saben, pero ellas siempre están detrás. Sin embargo, cuando hablamos de leyendas, de cuentos de brujas, la mujer tiene un papel fundamental ahí, sobre todo como transmisora de esos cuentos y esas leyendas que van transmitiendo de generación en generación. ¿Se conserva ese papel de la mujer a día de hoy, por lo que estoy entendiendo? Al menos en la zona. En la zona yo creo que sí. Yo creo que por las entrevistas que he hecho todavía la mujer sigue teniendo un papel fundamental en la familia, ¿no? Sobre todo como núcleo de unión al resto. Entonces yo sí lo percibo, ¿no?, ese papel fundamental de la mujer. Ahora se quiere repoblar, por decirlo de alguna manera, la zona. Se intenta que la gente constituya un núcleo de población en torno a lo que conocemos como Risco Caído, esas 18.000 hectáreas que están en la zona de Artenara, que limita también con Agaete, con Galdar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se piensa hacer? Bueno, eso es una tarea bastante ardua. Es decir, ahora mismo se está trabajando en unos estatutos para crear una fundación. Y bueno, se están mirando los diferentes modelos que pueden asociarse, porque claro, tienen que estar los ayuntamientos, tienen que estar las diferentes consejerías, tiene que estar la población local. Entonces se está haciendo unos estatutos para intentar crear, no es exactamente una fundación, es otro, no recuerdo bien el modelo, pero bueno, para intentar gestionar todas esas hectáreas, pero sobre todo la gestión tiene que ver con la conservación del sitio, con un estudio de impacto para que el turismo no haga estragos en esa zona, e intentar conciliar la conservación con el uso, sobre todo, porque claro, una conservación férrea a lo mejor se puede hacer en los yacimientos arqueológicos, pero en todo el paisaje la conservación viene a ser por el uso, es decir, el uso de la agricultura, el uso de la ganadería, es decir, intentar que de alguna manera eso, ¿sabes?, logre que al menos no evitar el despoblamiento que hay en toda esa zona. Por ejemplo, en Barranco Hondo quedan 6 personas, en Lugarejo quedan otras pocas. Entonces, claro, el paisaje se conserva viviéndolo, ¿no?, porque no tiene nada que ver no es un museo, es decir, no está dentro de una vitrina. Entonces, eso es un trabajo arduo, y que bueno, que todos los técnicos estamos ahí intentando ver cómo podemos llegar a que eso siga vivo. A mí me gustaría saber qué es lo que más le ha sorprendido Saray durante toda esta tarea, que podemos llamar investigadora, ¿verdad? Sí, bueno, me han sorprendido muchas cosas, pero quizás hay algo que me voy a llevar siempre, y es el vínculo de las personas mayores, el vínculo que mantienen con la naturaleza. Nosotros ya vivimos despegados y de espaldas totalmente a la naturaleza, sin embargo, ellos conviven todavía con la naturaleza. Debemos pensar en personas que por distintas circunstancias están viviendo ya, por ejemplo, en el sureste, porque en la época de la zafra tuvieron que emigrar y hoy residen aquí, y sin embargo siguen mirando a la cumbre y siguen guiándose por la naturaleza para saber qué tiempos van a venir o qué tiempos no van a venir. O sea, muchos de ellos me decían, no, yo no le hago caso a lo que diga el hombre del tiempo, yo le hago caso a lo que me dicen las estrellas y a lo que me dice el viento. Entonces, en ese sentido, sí noto eso, que hay un bache, un cambio generacional ahí muy fuerte, en el que pues, ahora vivimos, ¿no?, de espaldas totalmente a la naturaleza, vinculados a las máquinas y desvinculados de toda esa tradición. Entonces, de alguna manera, este tipo de trabajo
nos hace reflexionar también sobre todo esto, ¿no? Sobre cómo evolucionamos y cómo involucionamos por otro lado. Estamos casi llegando al final y hay una cosa que no hemos dicho, y es que estas dos mujeres son del municipio de Ingenio, ¿verdad? Sí, sí. Creo que... Yo, vamos a ver, no vivo aquí, pero soy hija de Susita, la de Luisa la panadera, la del pan de puño, y de Pepe el de Ceferino, que eso lo conoce todo el mundo. Me refiero que nos conocemos todos, pero fue hubo una anécdota que Saray creo que lo puede confirmar. Nosotros no nos conocíamos, sin embargo, cuando nos vimos en Bakú, le dije, tienes cara del sureste, y era del Carrizal. Entonces como que hay una genética que tiene que ver con la biología y otra genética que tiene que ver con la cultura. Y yo veo a la gente de Ingenio y sé que es de Ingenio, o del sureste, es decir, hay algo como que digo, esta cara es de allí. Pues fue una cosa así, ¿no, Saray? Sí, fue muy especial. Saray hablaba de evolución, de cambio generacional. Yo no sé el papel que tiene ahora mismo la mujer desde el punto de vista de la investigación, de que se la considere a la hora de entrar a formar parte de equipos como este. Hombre, estamos en un momento importante, estamos en un momento de cambio en el que las mujeres tenemos que salir adelante, dar un paso y por qué no participar en todo este tipo de investigaciones. Da igual si eres hombre o si eres mujer, lo importante es lo que hagas. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy importante, a lo mejor todavía no somos conscientes, a lo mejor dentro de unos años miraremos para atrás y diremos, bueno, ¿qué hemos conseguido las mujeres del siglo XXI? Gracias también a la herencia que hemos traído de toda la lucha feminista de hace siglos, ¿no? que lleva pues trabajando por esto, pero yo creo que tenemos que estar, somos parte de... Las mujeres de Risco Caído también consideraban que tenían que estar, eso se ve, no sé, en lo que aparece escrito en las cuevas, en la información que se ha ido rescatando durante todos estos años. Hay un papel importante al margen del que ya comentábamos anteriormente, hay una conciencia de la mujer de su papel dentro de la sociedad. Bueno, es mi opinión, ¿no? Porque tampoco tengo muchos datos, pero creo que el papel que ellas consideraban que era el tema del núcleo familiar, que además tiene mucha fuerza porque realmente la cohesión social viene también desde la familia, eso lo tenían como muy claro y creo que todavía sigue estando muy presente en todo, en muchos pueblos, en muchos lugares. Y con respecto a lo que tú comentabas, pues sí que yo llevo ya 30 y pico años trabajando en la administración y sí que ha habido un avance, ¿sabes?, con respecto al papel de la mujer dentro de todos los ámbitos, porque al principio costaba bastante, es decir, es una sociedad que todavía le falta evolucionar en ese sentido. Claro, ¿no? porque hablamos de la mujer desde el punto de vista de transmisoras de costumbre, de cohesión del núcleo familiar, y siempre la estamos relegando al nivel de la casa. Sí, no la sacamos de ahí. No, exacto, exacto. Sí. Es complicado, incluso lo vemos en los estudios científicos, en todo, es decir que... Pero creo que vamos en buen camino, es decir que ahora mismo ya la mujer está más... No me gusta mucho usar el término, pero sí hay un empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos sociales, ¿no? Y hay una sensibilidad sobre todo. Volviendo al Risco Caído, ahora toca visitarlo, pero con cuidado, ¿verdad? Supongo que se mirará con mucha lupa cómo gestionar esas visitas, a dónde se puede ir, a dónde no, porque se sigue trabajando y sobre todo es un patrimonio que hay que cuidar. Exacto. Sí. Ahora mismo el tema de las visitas, nosotros lo llevamos directamente y tenemos muchos problemas porque ahora después de todo eso las llamadas son, vamos para visitar la cueva. La cueva ahora mismo... La cueva en singular. La cueva, es decir, la cueva número 6, Risco Caído, que la verdad es espectacular. Pero ahora mismo no se puede por dos razones. Se están haciendo trabajos de conservación y también hay un problema en cuanto a lo que es el risco, es decir, el risco se está haciendo apuntalando porque hay problemas de desprendimiento. Entonces, por esas dos razones ahora mismo no se va a poder visitar. Pero sí que por ese motivo se han hecho un centro de interpretación. Hay 2 centros de interpretación para poder conocer un poco más el ámbito al que estamos hablando. El centro de interpretación que se inauguró el sábado en Artenara, que se llama Risco Caído y los espacios sagrados de montaña, y ahí se acaba de abrir, está toda la información, pero en noviembre tenemos la neocueva, es decir, es una especie de, bueno, es decir, es idéntica a lo que tiene el Risco Caído, es un facsímil y se puede ver todo lo que ocurre en el año, allí con las luces se puede ver en un instante.
Entonces, es la manera que tenemos ahora mismo de poder mostrar lo que tenemos allí. Y luego, en el Centro de Interpretación del Ventaiga, pues también se explica toda esa zona, se explica los cielos, porque hay que decir también que en el expediente de Patrimonio Mundial es la primera vez que el cielo está como patrimonio, es decir, es una cosa que es singular. Y ahí y en el Ventaiga se explica toda esa fenomenología, también hay un almogarén en el Ventaiga, y luego todo lo que es la zona de la geología y todo lo que es el paisaje troglodita, desde Artenara, Lugarejo, Barranco Hondo, que ya está declarado bien de interés cultural. Entonces, el hecho de vivir en cueva, el hecho de estar viviendo en ese paisaje, como decían todos los evaluadores, un paisaje inspirador, bellísimo, donde vivir en esa zona puede resultar muy interesante y hay mucha gente, muchas experiencias de gente joven viviendo allí que están encantados, es decir, por el silencio, por poder ver las estrellas, por otra todo lo que forma tiene de que vida, ver. es otra forma de vida. Es sobre todo sostenibilidad. Saray, casi para terminar, nos imaginamos ya lo que le queda por delante a Juana de trabajo, no solamente de aquí a unos meses, sino de aquí a unos años. ¿Y a ti qué te queda? ¿A usted qué le queda? Bueno, es nuestra intención también seguir colaborando en todo lo que podamos con este proyecto, ¿no? Yo creo, si podemos, evidentemente, yo creo que es el camino seguir, porque no podemos olvidar que las personas mayores son tesoros vivos, pero son tesoros vivos que se nos van. Y si no documentamos toda esa sabiduría que ellos tienen, pues corremos el riesgo de perder muchos datos, muchas historias que solamente están ahora mismo en su memoria. Entonces, creo que sí debemos seguir por esa vía, pues colaborando en todo lo que sea, porque las personas que nos acercamos a este proyecto, yo creo que nos enamoramos directamente, no solamente del proyecto, sino de todo ese paisaje que hoy tenemos como patrimonio mundial, y yo creo que por el bien de todos tenemos que seguir aunando fuerzas. Pues nos quedamos con ese mensaje final, Sí. Por el bien de todos seguir aunando fuerzas. Exacto. Gracias, Juana. Saray, que por cierto de la zona de Carrizal, que Sí. se presentaba Juana, nos daba todos los detalles, pero de Saray conocíamos muy poco. Bueno, yo soy de la zona de Carrizal, del Toril, de la zona de la plaza, y bueno, mi familia siempre lo han conocido porque soy la nieta de Lolita la Majorera, una señora muy mayor que, bueno, casi hasta los 100 años estuvo ahí en la zona. Y bueno, pues pertenezco a la agrupación folclórica Valladec, entonces siempre he estado siempre he estado vinculada, bueno, a mi pueblo, ¿no? De una forma o de otra, siempre. Muchísimas gracias a las dos, enhorabuena por ese enorme trabajo, que seguro que aún quedan por darnos muchas más alegrías que la que tuvimos el pasado día 7 de julio. Gracias de verdad a las dos, Muchas Juana gracias. Y a Saray. Ahora toca pues estar pendiente de todas esas propuestas que nos hacen desde el Cabildo, desde el área de patrimonio, ¿verdad?, para poder conocer un poquito más Risco Caído, pero no solamente esa cueva, la cueva 6, sino también el resto de ese maravilloso paraje cultural, fantástico, que arroja muchísima información, no solo de lo que somos, sino también de lo que éramos. Gracias.